días a todas las compañeras y a todos los compañeros y amigos presentes, a los magistrados y funcionarios y vecinos que comparten este debate por esta mirada hacia la justicia. La verdad que como trabajador judicial agradezco especialmente a Julio Orac, al Ministerio de Justicia, por la invitación, y a Franco, que nos siguió de cerca, y a las chicas del equipo que han trabajado muchísimo para asegurar que tuviéramos y brindarnos todas las posibilidades de llegar. Así que muy reconocido desde la Federación Judicial por esta invitación. Y también porque los trabajadores judiciales tenemos una importante oportunidad en este ámbito y en otros de expresar, así como se ha dicho acá, quizás no todos los orígenes santos de muchos, el extraordinario compromiso de tantos trabajadores por un modelo de justicia distinto y un modelo de país distinto. Esto no está dicho aquí en lo que he escrito, pero sí quiero hacer referencia que muchos compañeros míos, con los cuales compartí, de la justicia federal, de la justicia de la provincia de Buenos Aires y de varios poderes judiciales, en el año 75-76 fueron detenidos, desaparecidos, y hemos venido peleando por ellos. Otros sufrieron cesantías, aplicaciones de medidas disciplinarias sin ningún tipo de sumario, persecución, estar detenidos en la Argentina, exilios internos. Eso los trabajadores judiciales fuimos construyendo, a pesar de desarrollarnos en un ámbito reaccionario, casi feudal, el orgullo de ser trabajadores. Y fuimos construyendo nuestra identidad como trabajadores, no como parte del poder judicial. El poder son los jueces. Nosotros somos los trabajadores de ese poder, y en ese marco es que reivindico esas hermosas historias de vida de compañeras y compañeros que dieron la vida por otro modelo, por otra sociedad, por un mundo sin explotados ni explotadores. Para que mis opiniones sean mejor comprendidas, explico que nuestro gremio, la Federación Judicial Argentina, fundada en 1958, nosotros provenimos de la Confederación Judicial Argentina, que se fundó en el año 52. Pero la intolerancia política y la dictadura de la Libertadora del 55 hizo que desaparecieran una cantidad de organizaciones sindicales, entre ellas la nuestra. Esos mismos compañeros disimularon las posibilidades de funcionamiento y en el 55 fundaron la Federación Judicial Argentina. Es un sindicato de segundo grado con representación en casi todo el país, democrático, plural, autónomo de los gobiernos, de los partidos políticos, de nuestros empleadores estatales y de los patronales y del poder económico. Desde el principio, nuestro gremio se fijaron en el objetivo innegociable de dignificar las condiciones salariales y laborales de nuestro trabajo, pero también de cambiar la pésima historia de los poderes judiciales del país, por lo que no queremos ser cómplices de los jueces y funcionarios que merecen el repudio del pueblo que integramos, al que nos debemos y cuyo apoyo buscamos. De allí nuestro lema fundamental: por un poder judicial independiente y al servicio del pueblo. Ese objetivo se alcanza sumando a todas las voluntades posibles en la pelea por la democratización interna y externa de todo el sistema judicial y de la totalidad de sus actores, no solo de los jueces. Eso explica que la Federación Judicial y sus gremios, conscientes de que el poder judicial que tenemos funciona por regla como bastión, y aquí se ha dicho muy bien, no voy a repetir, de la antidemocracia que obstruye la liberación nacional y social, hayan propuesto reformas profundas, una y otra vez desde hace más de 20 años, especialmente desde 1993.
con el invariable propósito de lograr la creciente participación popular en toda la actividad judicial e impedir reformas neoliberales y la designación elitista de corruptos, reaccionarios como jueces y funcionarios en todo el país. Hicimos esos aportes espontáneamente y cuando fuimos convocados en 1994 contribuimos, por ejemplo, en 3 provincias. La Constitución de Chubut, en su artículo 187, incluye un Consejo de la Magistratura con múltiple participación popular. Estoy seguro, y no lo voy a poner a consideración, que el 98% de los que están aquí presentes desconocen estas estructuras de integración y de participación popular. Y esto no quiero hablar mal. Hay una política mediática y del poder en general de volver invisible lo que es peligroso en el marco en serio de la democratización y de la participación. Estos ejemplos que voy a dar nunca han sido tapa de ningún periódico nacional ni de una página interna. En su artículo 187 incluye un Consejo de la Magistratura con múltiple participación. En la elección de un consejero no abogado por votación ciudadana por cada una de las circunscripciones provinciales, más un consejero empleado judicial no abogado electo por sus compañeros en la participación del pueblo en las audiencias de exámenes y de entrevistas a los candidatos realizados en las ciudades de asiento del cargo vacante, en el derecho a objetar a quienes se postulan para los cargos judiciales y en la absoluta publicidad de todos estos actos. En Santa Cruz, en 1995, logramos la reforma constitucional, artículo 128 bis. El Consejo incluye un representante popular, dije ya unos cuantos años, por la elección ciudadana y otro por los trabajadores judiciales. Quiero aclarar que en nombre de la Federación Judicial Argentina, en ese momento y un año antes, se lo llevamos al entonces gobernador Néstor Kirchner, con el compañero secretario adjunto de la Federación Judicial, Jorge Izquierdo de Neuquén, la iniciativa de poner en marcha estos consejos de la magistratura con participación popular. Y el gobernador se entusiasmó con la idea y se plasmó esta iniciativa en el Consejo, en la Constitución provincial. Y en Entre Ríos logramos el decreto 39 del 2003 que consagra la integración de un consejo con mayoría de representación popular surgida de asambleas de organizaciones sociales y gremiales, de un empleado judicial no abogado electo por sus compañeros y representantes electos por las universidades de la provincia para ampliar la participación popular en el proceso de selección de jueces y funcionarios. Estos antecedentes silenciados, como ya dije antes, por medios e incluso autoridades, legisladores, y ignorados en sucesivas reformas, han sido incluso tomadas en otros estados. Yo puse ahí entre un antecedente que fundamos la Coordinadora de Judiciales del Cono Sur, con judiciales de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Bolivia, para impedir el avance del Banco Mundial y todas sus iniciativas de disciplinamiento a que el Poder Judicial sea una sucursal de un mercado, o sea que el mercado rige las leyes del Poder Judicial. Acaba de tomar hace poco tiempo en el Estado plurinacional de Bolivia algunas de nuestras iniciativas que fueron entregadas en su momento a la que hoy es ministra de Producción, la ministra Morales. Hacen que desde hace 18 años los trabajadores judiciales vengamos aportando conocimiento y experiencia para cambiar la oscura historia del nombramiento de nuestros jueces. No nos quedamos en las propuestas y pasamos al reclamo directo de cambios históricos en la justicia con los compañeros judiciales de la CTA, los abogados laboralistas, las asambleas populares surgidas en el 2001, y con las madres de Plaza de Mayo y muchos organismos de derechos humanos frente al Palacio de Tribunales. Una y otra vez exigimos la expulsión inmediata de la Corte menemista antes de la asunción del presidente Kirchner. Y luego, cuando éste arremetió contra los cortesanos de la mayoría automática, desde esa visión decidimos nuestro respaldo a los decretos presidenciales del 2004,
que abrieron el control popular a la designación de todos los jueces. Participamos opinando, no siempre a favor, en los nombramientos de los jueces de la Corte Suprema, e interpretamos junto a la mayoría inmensa del pueblo como un suceso histórico que el presidente de la Nación, por propia y pública decisión, asumiera la política de afianzar la independencia del Poder Judicial, designando para ese cargo a personas sin sospechas de parcialidad hacia el oficialismo. Al cabo de casi 10 años, esa actitud sigue siendo valorada por el pueblo democrático sin distinción de bandería y no debiera ser olvidada a la hora de las reformas judiciales en curso. En la actualidad somos más de 60.000 judiciales en todo el país. Más de la mitad de nosotros se ha capacitado con estudios universitarios y terciarios en Derecho y una amplia gama de disciplinas científicas y sociales que deben concurrir a la construcción de un poder judicial más abierto, cercano a las necesidades de la nación y del pueblo, sin anteojeras elitistas. Digo esto no en tono de reproche, sino para explicar las raíces de nuestras opiniones y para suscitar el debate sobre si esto es lógico, razonable y justo, no dar lugar a que se mantiene nuestro potencial humano que, ejercitando su libertad sindical, reivindicando la conquista de un poder judicial que merezca la confianza del pueblo, y también para celebrar que al fin hoy hayamos sido convocados. En lo específico de la convocatoria decimos que nuestra federación y su gremio valoran las iniciativas a favor de la transparencia de los actos y de la conducta de la vida de los empleados, funcionarios y magistrados, en cuanto coinciden con los que hemos reclamado y venimos cumpliendo desde muchos años en nuestra labor judicial. Por eso la diputada decía, es así. En muchas justicias provinciales, muchos poderes judiciales provinciales, hoy el acceso a la justicia es por examen y nuestras organizaciones de base son las que han empujado que haya concursos para ingresar. Incluso hay empleados judiciales que participan, como en Neuquén, en la selección de los ingresantes. Pero también hay concurso y se toma como prioridad la idoneidad también para los ascensos, tema que me voy a referir ahora. Por otro lado, respaldamos la imposición legal de todas las formas de publicidad de los actos judiciales. Así somos defensores reclamantes del ingreso democrático a la función judicial y a las públicas en general, por ser consecuencia directa del mandato del venerable artículo 16 de la Constitución Nacional, y porque estamos profundamente interesados en que el ingreso de nuestros compañeros no sea utilizado para crear una deuda paternalista de gratitud y de obediencia indebida con los jueces, como ocurre habitualmente. Además, reivindicamos el principio de idoneidad que también debe manifestarse en la carrera judicial, tal como lo venimos reclamando de nuestros empleadores estatales, casi siempre decididos a reservarse el derecho al dedo y la completa discrecionalidad, transgrediendo sistemáticamente nuestros derechos. Por eso apoyamos la decisión que hace pocos meses adoptó en ese sentido la Defensora General de la Defensa Pública, en uso de sus atribuciones. Saludamos esa iniciativa en la defensa pública. Es una bocanada de aire fresco dentro del Poder Judicial de la Nación. En plena coincidencia en la preocupación y en la acción por garantizar un ingreso democrático de los compañeros, a nuestros juicios desemboca en una pregunta ineludible acerca de si es coherente no completar con la misma enjundia el requerimiento de que también sea democrático el desarrollo de toda la relación del empleo público de los judiciales, o sea, la carrera. De otro modo, ¿de cuánto serviría a la democratización del Poder Judicial imponer que la iniciación de esa relación fuera democrática si a partir de allí se siguen replicando el paternalismo y el autoritarismo, los múltiples abusos y violaciones de derechos laborales y civiles de los trabajadores judiciales en todo el país, ejecutados por una enorme cantidad de magistrados, funcionarios de todos los niveles del sistema, amparados por autoridades provinciales que representan a los sentados empleadores? Para muestra de ello basta un párrafo del proyecto de ley sobre ingreso democrático. Está en discusión en la Cámara de Diputados. Ojalá se modifique
en este sentido que lo voy a plantear, donde se ratifica el estatus legal de diversas formas de precarización que violan el derecho constitucional a la estabilidad en el empleo público. Se modificó. Se modificó. Siguiendo los consejos del Banco Mundial, ¿por qué insistimos en esto? Miren, la Corte esta, elegida en un marco democrático, ha sacado una acordada el año pasado diciendo que los secretarios de juzgados y tribunales no adquieren derecho a reclamar estabilidad sino luego de 10 años trabajando como contratados en el Poder Judicial. Entonces, la Corte establece estos niveles de inseguridad. La gravedad de la situación es indisimulable, tal como lo ha advertido el Comité de Libertad Sindical de la OIT, al reclamar al Gobierno Nacional que cumpla con el artículo 5 del convenio 154 de esa organización, para que se cumpla con la obligación de reconocer a los trabajadores judiciales del país el derecho a la negociación colectiva de las condiciones de trabajo, negado también por las Cortes y esta Corte. Solamente en 3 provincias tenemos paritarias, en discusión paritaria por ley, en Neuquén, en Santa Cruz y ahora en Mendoza. En Córdoba está la ley Sapia de hace mucho tiempo, pero la Corte cordobesa se resiste a discutir paritarias con los trabajadores. A pesar de la conocida jurisprudencia favorable a la observación de las decisiones del órgano de OIT, como también que la inmensa mayoría de las provincias se niega. Para nuestra fortuna no se requieren reformas legales para alcanzar aquella coherencia, porque bastaría con aplicar las múltiples normas constitucionales de derecho internacional o federal que establecen de manera irrefutable que tales abusos de derechos humanos laborales propios del neoliberalismo al que tanto se dicen repudiar están viciados de nulidad e inconstitucionalidad absoluta. Quiero decir que la Corte se presentó ante la OIT a requerimiento del Poder Ejecutivo Nacional el año pasado y le dijo a la OIT que no nos correspondía a los trabajadores judiciales discutir paritarias y consecuentemente firmar un convenio colectivo, acordar un convenio colectivo, porque los trabajadores judiciales teníamos los mismos derechos que los jueces y no teníamos las mismas obligaciones. Es más, dijo la Corte, a la OIT tienen las mismas vacaciones que los jueces. ¿Cómo van a ya tienen todo? ¿Para qué quieren discutir más si tienen todo? Eso lo firmó esta Corte. Y la OIT, a raíz de este brulote de la Corte, por decir prudentemente, acaba de observar a la Argentina, al gobierno nacional, diciéndoles, señores, apliquen las leyes vigentes en la Argentina, los trabajadores judiciales tienen derecho a discutir paritarias como cualquier otro trabajador. Solo hace falta que las autoridades judiciales y de gobierno reviertan su actitud, objeto al que contribuirían en gran medida que los presentes incluyamos en nuestras conclusiones un pronunciamiento que así lo reclame, porque es incoherente trabajar por un sistema judicial democrático sin despojarlo de la naturaleza autoritaria, paternalista, antisindical y jurídicamente punible que predomine en las relaciones laborales internas. A todas y a todos, muchas gracias por darnos la voz a los trabajadores.